Fue un siglo que se distinguió porque los hombres científicos y hombres de poder económico comenzaron una serie de exploraciones y búsquedas, ya que albergaban la idea de que en el mundo extraterrestre hubiese vida, y a cada rato desde principios del siglo, sobre todo en la década de los años 50 y 60, fueron famosos los ovnis, objetos voladores no identificados. Y se decían que eran naves espaciales, que eran marcianos, venusianos, y de cuántas naciones o planetas se imaginaban, a tal grado que en la internet han salido reportes confidenciales de la seguridad de Alemania, de Bulgaria, de China, de Estados Unidos, revelando cómo ellos han tenido trato directo o indirecto con naves espaciales, cómo han visto en el océano descender naves y salir naves, y cómo el FBI ha reparado naves espaciales en Alaska en la década de los años 60. ¿Cuántas cosas se ha dicho tratando de imaginarnos que hay vida extraterrestre? Se ha buscado vida en Marte, no la hay, se ha buscado en Venus, en la Luna, en cuántos lugares, y aún se ha dicho hay agua aquí y hay agua allá, y no la hay. Ahora recientemente aparece un nuevo planeta semejante a la Tierra, y ya aseguran que allí debe haber agua, debe haber vida. Sí, cuántas especulaciones. Sin embargo, los hombres no han querido recibir al que nos trajo un mensaje del mismo tercer cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este mensaje que nos trajo para que nosotros alcancemos todo el conocimiento que Él nos quiere dar. Por eso, en esta noche les invito a abrir su Biblia en la primera carta de Pablo a Timoteo, primera a Timoteo capítulo 1, y en el versículo 15, donde nos dice, primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjense cómo dice el apóstol San Pablo hablándole a su pupilo Timoteo en este verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso en esta noche le estaremos predicando bajo el título una pregunta: ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Lo primero que vemos en este pasaje de Timoteo 1:15 es
el anuncio de su venida. Porque nos dice la primera parte de este verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fíjese, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. El anuncio de su venida. Nos dice palabra fiel. Cuando nosotros hablamos de fidelidad o vemos la fidelidad, significa confiable, seguro, exacto. Cuando hay fidelidad, cuando algo es fiel, es exacto, es seguro, es confiable. Y nosotros vemos que el anuncio de la venida de Cristo lo hace Isaías, el profeta, en el capítulo 9 de su libro, el verso 6, vemos cómo allí la palabra del Señor nos dice, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Nos está diciendo Isaías que el Mesías vendría, el niño rey vendría, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado 700 años antes de que Cristo viniera al mundo. Por eso estamos diciendo, hablando del anuncio de su venida, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Porque no solo Isaías nos dijo que un niño nos era nacido, sino que su nombre sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, sino que nos dijo en el capítulo 7 y versículo 14, también el profeta lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y cuando la Biblia nos está diciendo palabra fiel y digna de ser recibida por todos, nos está diciendo que la palabra de Dios es fiel, es confiable, es segura, es exacta, es inerrante, no tiene error. Vemos que ella es fiel porque se cumplió al pie de la letra. Todo lo relacionado a Cristo se cumplió como los profetas dijeron. Hasta lo que habló Miqueas y lo que habló Isaías respecto a la vida y muerte, porque no solamente habló del Mesías que vendría, sino que habló de dónde nacería, cómo viviría, dónde se desarrollaría, cómo moriría. Hasta en su muerte hizo la descripción completa el profeta Isaías. Pero fíjese que está diciendo el texto, palabra fiel y digna. No solamente es fiel la palabra de Dios, que podemos creerla, sino que es digna. ¿Sabe lo que quiere decir digna? Quiere decir respetable, honrada, justa, notable. Una cosa digna es una cosa digna, respetable, honrada, justa, notable. Y cuando esto confluye, nos está diciendo el texto que es digna de ser recibida por todos. Amén. Todos debemos recibirla. Amén. Todos podemos recibirla sin equívoco. Amén.
sin error. Podemos recibir la palabra porque nos estamos preguntando ¿para qué vino Jesús al mundo? Y estamos viendo el anuncio de su venida. Tenemos que recibirla todos porque es digna de ser recibida por todos. Descubrimientos recientes nos hacen aceptar la palabra de Dios. Mucho se habla acerca de la Biblia. Todo el mundo habla de la Biblia y la mayoría hablan mal de la Biblia. Que es un libro cualquiera, que es un libro como el de Julio Verne, que eso le escribieron los hombres que no tienen validez ninguna de deidad. Sin embargo, los descubrimientos de la arqueología nos hacen pensar muy distinto a lo que piensan esas personas. Porque algunos hasta han creído que Jesucristo, y lo dicen, es un mito. Otros dicen que es una fábula, que es un cuento, que no vivió, que no existió. Y yo quiero decirle a ustedes que en el 1961, en Cesarea de Filipo, en la costa, encontraron los arqueólogos una inscripción de la piedra de Pilato que confirmó la existencia de Poncio Pilato, quien juzgó a Cristo en su cargo. Por lo tanto, si Poncio Pilato, los arqueólogos han descubierto inscripciones acerca de él, su mandato, su jerarquía, si Pilato existió y la Biblia dice que él fue el que juzgó a Cristo, Cristo existió también. Amén. Pero nosotros sabemos que en la época de Cristo, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que eran parientes, fueron quienes juzgaron en el Sanedrín a Jesucristo, y han encontrado los arqueólogos el osario de Caifás, el recipiente que retiene los huesos, el esqueleto del sumo sacerdote Caifás en el 1990, cerca de Jerusalén. Fue el hallazgo que confirmó la existencia de Caifás. El anterior descubrimiento, inscripciones en piedra, lo ratificaron la existencia de Pilato. Pero el estanque de Siloé, lugar donde Jesucristo hizo milagros, sanó paralíticos y enfermos, vemos como en el 2004, en el 1994, mi esposa y yo visitamos Israel y ya los arqueólogos habían descubierto el sitio del estanque de Siloé. Nosotros lo vimos. Allí donde estaba el estanque de Siloé. Ya en el 2004, en Jerusalén, fue autóctonamente declarado este lugar como el sitio exacto del estanque de Jerusalén, como habla el estanque de Siloé en Juan 9, del 1 al 11. Pero hay otro descubrimiento que es el papiro Ryland P52 en el 1920. Este papiro Ryland es un pequeño manuscrito del Evangelio según San Juan y es el más antiguo manuscrito del Nuevo Testamento y universalmente aceptado según los papirólogos, y le asignan la fecha del 125 después de Cristo. Es decir, que una porción del Evangelio de Juan del 125 después de Cristo es reconocida y aceptada como fidedigna. Pudiéramos seguir diciendo que los rollos del Mar Muerto encontrados desde el 1947 al 56 en el Qumran, en Israel, proporcionó las copias más antiguas de casi todos los libros del Antiguo Testamento, menos el libro de Esther, y confirmó la confiabilidad
del proceso transmisivo de la palabra de Dios de generación en generación. Pues yo vi con estos ojos el libro de Isaías abierto, encontrado en el Qumran en el 1947 en el Museo del Qumran, exactamente a la Biblia que tú tienes y la que yo tengo y la que tenían los judíos. La palabra de Dios es inerrante, no hay error. Amén. Es fiable, Amén. es confiable y es digna de ser recibida por todos. Tenemos la épica de Gilgamesh en el 1853 en Nínive, Irak. Fue el primer hallazgo extrabíblico que parece hacer referencia al gran diluvio del Génesis capítulo 7 y capítulo 8. Es decir, que allí en Nínive, Irak, se encuentra un hallazgo extrabíblico que habla acerca del gran diluvio que ocurrió. Usted sabe qué tiempo hace. Y el prisma de Well Blundell en el 1922, también en Babilonia, Irak, contiene una lista de reyes sumerios que gobernaron antes y después del diluvio. A los reyes antediluvianos se les atribuyen periodos de vida extensísima que, aunque más prolongado, recuerdan a los personajes bíblicos antes del diluvio. Algunos se mofan de la Biblia y dicen que esto es cuento, que Matusalén duró 969 años y que los hombres duraban 700 y 800 años. Pues este descubrimiento arqueológico del prisma de Well Blundell en el 1922 en Babilonia, Irak, contiene una lista de reyes de antes del diluvio y después del diluvio le asigna una longevidad excesiva. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Amén. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuántos creen la palabra? Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La Biblia es aceptada mundialmente como la palabra de Dios, y aún los más altos dignatarios y aún los que son ateos la respetan, porque ella es digna de ser recibida por todos. Den un aplauso al Señor. ¿Cuánto le dan gracias por la palabra? Amén. Gloria al Señor. Y estamos nosotros hablando en esta noche de para qué vino Jesús al mundo. Y este texto nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Cuál es el objetivo de su venida? ¿Cuál es el objetivo de la venida de Cristo? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Su objetivo principal. Se está celebrando la Navidad y se habla de pavo, se habla de piernas asadas, se habla de jamón, se habla de fiesta, de venta, de tantas cosas se habla, pero se habla muy poco de Cristo. Amén. Y la Navidad es Cristo. Amén. La Navidad no es otra cosa, pues se habla de Navidad porque Navidad significa nacimiento, y que fue el que nació en este mes, se adjudica este mes al nacimiento de Cristo. Navidad es la celebración del cumpleaños de Cristo. Amén. Y cuando nosotros nos preguntamos el objetivo
de su venida al mundo. Tenemos que decir que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Su objetivo principal fue este, como nos habla el médico Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, cuando escribiendo Lucas nos dice allí en los versículos 11 y 12 de Hechos 4, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al Señor. Sí, tenemos que decir que el objetivo de su venida, el objetivo principal fue darle salvación al hombre, porque no hay otro nombre, no ha habido otra persona que haya llegado de otro planeta, del tercer cielo, como Jesucristo, a traernos un mensaje de salvación. Porque Cristo no vino aquí a comer. Cuando iba al pozo de Jacob, donde le venía la samaritana, los discípulos hambrientos le trajeron comida para que comiera, y él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Cristo tenía un solo propósito: salvarte a ti, salvarte a mí. Amén. Cristo tenía un solo propósito: salvar el mundo. No había otro. Por eso dice Hechos 4:12 que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Cristo. Estamos viendo cómo Cristo tuvo una misión exclusiva. Y cuando nosotros vemos en esta carta que le escribe a su pupilo Timoteo, primera a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 3 y 6, oiga como dice primera de Timoteo 2, versos 3 al 6, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Una misión exclusiva, una misión que la podía cumplir solamente Cristo, ningún ángel, ni el arcángel Miguel, nadie en el reino de los cielos ni en la tierra podía cumplir esta misión. Por eso Cristo le dijo al Padre: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. He aquí que estoy presto para hacer tu voluntad. Porque Él era el único que podía realizar esto. Y esta tarea que se le había encomendado era una tarea complicada. Pero una tarea complicada que Él la cumplió. Como bien expresó al morir en la cruz. Ir a morir a la cruz no era fácil. Le dan un tiro a usted, ¡pum!, ya, se acabó. Pero ir a una cruz, a que lo azotaran, a que le sacaran la piel de las costillas, a que le clavaran espinas y clavos, a que le atormentaran al sol del mediodía, a que se deshidratara y sintiera el peso del pecado de la humanidad sobre él, no era fácil. Además de la flagelación y el castigo humano, el castigo espiritual que estaba recibiendo al cargar el pecado tuyo y el pecado mío. Morir en la cruz era la muerte más ignominiosa,
vejante que había en aquel entonces, pero escuchamos nosotros en Juan 10:30 a Cristo soportar la cruz y exclamar al Padre: consumado es. La obra que me encomendaste la he llevado a cabo. La obra redentora había sido consumada y abierto el camino de salvación para todos los que creyesen en Él. Amén. Gloria al Señor. Un hermano evangelista visitaba la jungla de cierto país. Y en las tribus nómadas estaba predicando. Cuando él empezó a hablar de Cristo y a predicar de Cristo, muchos se mofaron de él, se rieron, no creían. Y le dijeron que todo el relato de él era un cuento ficticio. Y una señora que se burlaba de él se viró y le dijo: usted debiera creer en Cristo. Todo lo que yo le he predicado es cierto. Yo era un caníbal y a mí Cristo me salvó. Si no fuera por Él, usted no estuviera ahí, ya usted me la hubiera comido. Usted es la primera que debiera darle gracias a Cristo, porque si Él no existiera, yo no hubiera sido cambiado y usted no estuviera viva. Alabado el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué lindo es ver que el objetivo de Cristo fue salvar la humanidad, como dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Pablo habla del resultado de su venida. El resultado de su venida, dice, de los cuales, de esos pecadores, yo soy el primero. Me agrada la sinceridad y la humildad de Pablo, siendo un erudito como él, era sencillo para aceptar la verdad de su condición. De esos pecadores, yo soy el primero. Cuando Dios vino al huerto del Edén y llamó a Adán y Eva después que habían pecado: Adán, Adán. Adán estaba escondido entre los árboles del huerto y dijo: aquí estoy. Y Dios le dijo: ¿comiste del árbol que te dije no comieras? Y Adán no fue humilde para decir: sí, comí. Dijo: no, la mujer que me diste. Le echó la culpa a la mujer. Los hombres siempre le están echando la culpa a la mujer. La mujer que me diste. Y entonces Dios llama a la mujer y le dice: ¿con qué comiste del árbol que te dije que no comías? La serpiente me engañó. Le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente no tenía quien echársela, sino siempre le echaba a otro más. Siempre tratamos de quitarnos la culpa, la responsabilidad, pero Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Ay, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Como Pablo reconoce su condición, acepta Pablo su condición pecaminosa. Porque en Juan 16, versículo 8, nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo nos dice: oye, fallaste, pecaste. Hay alguien que tú no lo ves y se encarga de tratar contigo. Hay alguien que tú no lo ves, pero
está conversando contigo. Y qué lindo es cuando el hombre y la mujer reconoce su falta y delante de Dios se reconoce pecador y le dice: sí, es verdad que yo soy una basura, perdóname, lávame con tu sangre, límpiame, sálvame, hazme un hijo, una hija de Dios, restáurame. Gloria a Dios. Porque el único que nos puede ayudar se llama Jesucristo. Porque es el único que ha venido a esta tierra a salvar al hombre y la mujer. Por eso, cuando nosotros miramos el versículo 13 de Primera de Timoteo, capítulo 1, oiga lo que Pablo dice. No es que digo Pablo, no, sí, yo soy el primer pecador, no. Vamos a ver lo que dice en el verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Oiga lo que dice Pablo, describe su pecado. Fui un blasfemo, blasfemaba contra Dios. A veces le predicamos a personas por ahí que cuando le hablamos del Señor dice: ay, pero yo no tengo pecado, yo soy tan buena o tan bueno. Aquí bueno, dijo Cristo, no hay ni uno, ni Él aceptó que le dijeran bueno. Como nos gusta que nos digan bueno. Ay, qué bueno tú eres. Pero Cristo no lo aceptó. Dijo: el único que es bueno es el Padre. Amén. Aquí en esta tierra todos estamos expuestos al pecado y la maldad. Por eso Pablo describe y dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor de la iglesia e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Gloria a Dios. La misericordia de Dios me ha alcanzado. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estarías tú y dónde estaría yo? Amén. Somos objeto de la viva misericordia de Dios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios. Gloria al Señor. Por eso Pablo dice: yo fui blasfemo, yo fui perseguidor, yo fui injuriador, yo soy el peor de todos, pero fui recibido a misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Oh, mis queridos hermanos, no solo Pablo acepta la carga de su pecado y la condición, sino que todos nosotros somos pecadores. Amén. Y es este mismo Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 3 y versos 21 al 23 de su carta, Romanos 3, 21, le dice Pablo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero qué lindo, mis queridos hermanos, es que Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Es en Hechos 3:19 que Lucas nos habla y nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. ¿Quiere refrigerio? ¿Quiere bendición? Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos
de refrigerio. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, Amén. sino que todos procedamos al arrepentimiento. Se escuchó la noticia en la radio y en la televisión de que la policía había localizado a un criminal en serie. Este criminal había matado a más de 20 maestras y las había violado. Cuando tomaron a este joven preso, era un joven, lo apresaron. Cuando fue al juicio, se dio un juicio abierto, como usted sabe, por muchos días. Y cuando el fiscal le dijo a este joven: usted está acusado de haber matado y violado a más de 20 mujeres. Todo el mundo esperaba la respuesta de aquel joven. Seguro que decía una respuesta negativa. Dirá que no, que es mentira. Pero cuando el fiscal le dijo: usted mató a más de 20 mujeres, las mató y las violó, digo: sí, es verdad, las maté. La prensa se quedó fría. La radio daba la noticia. ¿Sabe cómo le pusieron? Le llamaron el hombre sin alma. Usted no tiene alma. ¿Cómo? ¿Ha confesado? Sí. Yo las maté y las violé a todas. ¿Y qué? Mátenme si quieren. El hombre sin alma. Se hablaba en la radio y la televisión del juicio del hombre sin alma. Y unos pastores que en su casa tenían puesto el radio en una de las sesiones del juicio, mientras se hablaba del hombre sin alma, el hijo de estos pastores, como de 13 años, le dijo a la madre: mami, la esposa del pastor, ahí dice en el radio que no tiene alma, pero sí tiene alma, mami. Sí tiene alma, mami. La madre miró al muchacho y le dijo: ¿y por qué tú dices que sí tiene alma? Dice: mami, porque ayer yo me metí en el tribunal y yo estaba agachado para que no me vieran. Y en una de esas que estaban juzgando a este hombre, él me miró. Y cuando me miró, se rió, mami. Se rió conmigo. Sí tiene alma. Se rió. Sí tiene alma, mami. Se rió. Él se ríe. Aquellas palabras laceraron el corazón de aquella pastora, quien por muchos días las palabras de su hijo resonaban en el oído: sí tiene alma, mami, sí tiene alma. Y dice que fue a la prisión y pidió autorización para ir a predicarle a este joven, porque su niño le había dicho: sí tiene alma, mami. Y cuando ella pidió permiso para visitar a este reo, le digo al jefe de la prisión: usted está loca, señora. Ese hombre ha matado a más de 20 mujeres y está sentenciado a muerte. Para él no es nada anotarse una más. Usted no se puede acercar allí. Y esta pastora le dijo: yo soy una pastora. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios, y es predicarle a ese joven. Déjeme entrar, a mí no me va a pasar nada. Después de muchos ruegos, el jefe de la prisión le autorizó ir. Cuando ella se acercó a la celda donde estaba este joven de espalda, ella empezó a hablarle tras la reja. Le empezó a hablar de Cristo, del amor de Cristo, del perdón de Cristo, y extendió su mano entre la reja con un Nuevo Testamento y le dijo: toma, joven, lee la Biblia para que conozcas de Jesús. Él te ama, Él vino a salvarte, Él vino a perdonarte. No importa cuántos hayas matado, si te arrepientes, Cristo te salva.
El joven, sin mirar la cara, extendió la mano, tomó el Nuevo Testamento y lo tiró contra la pared. Y dijo unas malas palabras, ofendió a aquella pastora y le dijo que se fuera. Pero la pastora cayó de rodillas y frente a la celda empezó a orar a Dios que tuviera misericordia de aquel joven. Él pensaba que ella se había ido, pero cuando se viró, la vio de rodillas, con el rostro lleno de lágrimas, pidiéndole a Dios que lo perdonara y lo salvara. Fue conmovido este joven al ver a aquella mujer llorando y le dijo: señora, señora, no llore. Yo no valgo la pena que usted llore por mí. Señora, no llore. Yo voy a leer el librito, señora. Yo le prometo que voy a leer el librito. Ante el ruego del preso, la pastora se incorporó y le dijo: sí, mi hijo, léelo. Le dijo dónde buscar y lee. Y ella se fue. Días más tarde, cuando iban a sentenciar a este joven a muerte, lo llevaban varios policías, custodios, esposado hacia el patíbulo. Pero este joven empezó a cantar y la canción que entonaba decía: mátenme, yo merezco la muerte, pero hoy veré al rey. Mátenme, yo merezco la muerte por mis crímenes, pero hoy veré al rey. Aleluya. Qué lindo es encontrar a un hombre o una mujer que enfrenta su pecado, su condición, y reconoce a Cristo como el único camino para llegar al reino de los cielos. Justo, dice la Biblia, no hay ni uno, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Jesús vino al mundo para traer salvación, para traer gozo. Nació en una Navidad como esta para traer paz y para darnos vida eterna, pidiéndole al hombre y la mujer que reconozca que es un pecador y que solo su sangre derramada en el Calvario nos puede salvar. Amén. ¿Aceptarías tú esa sangre? Amén. ¿Aceptarías tú ese sacrificio? ¿Le dirías tú a Cristo: sí, ven a mi corazón, oh Cristo? En Él hay lugar para ti. Yo quiero que tú me salves. Yo quiero vivir la vida cristiana. Yo quiero apartarme del mundo y sus pecados. Y quiero buscarte a ti. Cierra tus ojos en esta noche. Señor y Padre que moras en los cielos, te damos gracias por la bendición que nos das de poder confrontar tu palabra y encontrar que ella es fiel y digna de ser recibida por todos. Porque nos dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y nosotros reconocemos que solo la sangre de Cristo nos puede salvar. Bendícenos en esta hora, Padre bueno.
Bendice esta congregación. Permite que este mensaje lo podamos transmitir a otros. Podamos llevarle el mensaje de la Navidad, porque Navidad no es comida, no es bebida, es amor y gozo en el Espíritu. Aleluya. Es salvación en la cruz del Calvario. Es perdón de pecado y remisión de faltas. Bendícenos en esta hora, Señor. Mientras usted permanece con sus ojos cerrados, yo pregunto, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador y quiere ser salvado por Él, levante su mano y oraré por usted. Dios le bendiga. ¿Quién más levanta su mano diciéndole a Cristo: yo quiero que tú me salves? Yo quiero ser salvo. Yo quiero gozar de la vida eterna, de la bendición que tú me das. Porque Él vino a este mundo a salvar al hombre y la mujer. ¿Habrá alguien que todavía no le ha entregado su vida a Cristo o le ha dicho a Cristo: ven en mi corazón, ven a mi corazón, sálvame? ¿Que lo quiere hacer? Si hay alguien así, levanta su mano. Si todos lo hemos hecho, todos nos ponemos en pie entonces. Todos los que sean salvos se ponen en pie. Todos los que ya han recibido esta salvación tan grande se ponen en pie y oran conmigo. Diga en voz alta: Señor Jesús, te doy gracias en esta noche por recibir tu fiel y digna palabra que nos enseña que solo tú eres el medio de salvación, de perdón y de vida eterna. Yo te recibo en mi corazón y ratifico mi voto de fe, declarando que debajo del cielo no hay otro nombre en que pueda ser salvo sino el nombre de Jesús. Yo te recibo, Cristo, como mi Dios y mi único Salvador, mi benefactor, mi guía, mi protector. Señor, que el gozo y la paz de esta Navidad llene mi corazón, mi familia, mi hogar, mi trabajo, mi cuerpo, mis negocios, mi iglesia, mis hermanos. Esta ciudad sea llena del conocimiento de Jesucristo. Levanto mis manos y te doy gracias, Señor. Dile gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Señor, te adoramos. Proclamamos tu grandeza. Proclamamos tu señoría. Decimos que como tú no hay nadie. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias. Mientras usted sigue orando, si hay alguno que está enfermo o tiene una prueba, se siente deprimido o está decaído o tiene delante de Dios una urgencia en la que necesita que Dios actúe, venga aquí al frente que voy a orar por usted. Si usted necesita la gracia de Dios,